¿Qué significa realmente buscar el reino de Dios? Una pregunta maravillosa y que estoy seguro que sale de uno de los versos más citados probablemente en la palabra del Señor, pero a veces que yo creo que son de los versos que son menos entendidos y menos cuando la gente no entiende el contexto completo. Pero hagamos un esfuerzo aquí en estos pocos minutos. Mateo capítulo 6, el verso 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo creo que todos los cristianos lo conocemos y muchos no los hemos memorizado, pero hay personas que todavía no han descubierto y no han descifrado cómo significa vivir de esta manera. Y déjame ser quizás brutalmente honesto. Este verso yo creo que ha sido mal interpretado tanto por cristianos que lo usan para justificar a veces irresponsabilidades. Por ejemplo, no me preocupo por las finanzas, no me preocupo por nada, porque busco el reino de Dios, pero entonces se vuelven irresponsables. Como por predicadores que lo usan para vender también únicamente la idea esta de esta prosperidad falsa, donde, ¿verdad?, si buscas primeramente el reino de Dios, únicamente entonces te vas a hacer totalmente rico, y que como si este verso asegurara esas riquezas y hacer a uno millonario definitivamente. Realmente ambas interpretaciones se van a unos extremos erróneos y yo creo que hacen que se pierda el punto completamente de lo que Jesús quería decir. Primero, hay que entender siempre el contexto. Y Jesús acaba de hablar, cuando usted mira el contexto, sobre la ansiedad, específicamente la ansiedad, sí, por la provisión material. Él decía, la gente está preocupada preguntándose qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué nos vamos a vestir. Y la respuesta que él da, él no ignora esas necesidades, sino que lo que hace es cambiar el sistema de prioridades. Él dice, mira, busca primeramente el reino, ¿verdad? Y yo me voy a encargar del resto. Buscar el reino de Dios no significa cambiar, por ejemplo, tu profesión, significa transformar tu perspectiva. Por ejemplo, no es abandonar tus responsabilidades terrenales para dedicarte únicamente, entre comillas, a actividades que son espirituales. No significa dejar tu trabajo para convertirte en pastor o ignorar tus finanzas y dejarlas allá a lo loco simplemente porque Dios va a proveer. Ah, claro, si Dios te llamó al pastorado o al ministerio, bueno, pues obvio que sí, pero no al resto del mundo. Eso que te acabo de mencionar no es fe bíblica, es irresponsabilidad. Y es una irresponsabilidad que se disfraza de espiritualidad. Buscar primeramente el reino de Dios significa, me parece a mí, que es buscar los valores del reino de Dios y darnos cuenta que esos valores se conviertan en nuestro filtro dominante para todas nuestras decisiones. El reino de Dios no es un lugar, sino un sistema de valores, una manera de operar, una perspectiva diferente sobre la vida. Es dejar que los principios de Dios determinen nuestras prioridades. ¿Y cómo se ve eso de forma práctica en cada uno de nosotros? Por ejemplo, primero en nuestras motivaciones. En lugar de preguntarnos únicamente cuando vas a tomar una decisión, déjame ver, me conviene a mí. En vez de que esa sea tu primera pregunta, deberías pensar, esto honra a Dios, esto bendice a otros, esto avanza el reino de Dios. Si contestas eso, después puedes contestar si te beneficia a ti o no. Así que, y aclaro, no es que beneficiarnos esté mal, pero cuando nuestro beneficio personal es la única y primera motivación, entonces lo que estamos haciendo es construyendo nuestro reino y no buscando el reino de Dios. También tenemos que recordar que en el reino de Dios siempre tenemos que poner por prioridad nuestras relaciones. El reino de Dios es fundamentalmente basado en relaciones. Significa priorizar personas sobre posesiones. Significa elegir tiempo con familia sobre horas extras, por ejemplo, innecesarias o trabajo que no necesitas hacer. Significa invertir en relaciones que van a durar para la eternidad, no solo, por ejemplo, en activos como tus cuentas de bolsa de valores, simplemente que se van a quedar en la tierra. No debes únicamente mirar los números en el banco. También creo que cuando hablamos de que el reino de Dios sea nuestra prioridad, es ver el desarrollo de nuestro carácter. En el reino de Dios, quienes tú y yo somos, es más importante de lo que tenemos. Significa que siempre tenemos que elegir integridad, aunque a veces te cueste alguna oportunidad o alguna rapidez en avance.
Significa que seamos honestos, aunque a veces sea incómodo y nos ponga en situaciones complicadas. Significa que le permitamos al Espíritu Santo que desarrolle su fruto en cada uno de nosotros. Porque cada una de esas características del fruto del Espíritu manifestada en nosotros son los que definen realmente los que son los integrantes o los ciudadanos del reino de Dios. También me parece que cuando hablamos de poner el reino de Dios primero, creo que nuestra perspectiva cambia y en vez de mirar únicamente las cosas temporales, comenzamos a ver las cosas eternas. Así que comenzamos a tener una perspectiva eterna de la vida. Eso no quiere decir que ignoramos el presente, pero lo que hacemos es que evaluamos nuestro presente a la luz o a través del filtro de lo que es eterno. Te preguntas, ¿las decisiones que estoy tomando hoy van a importar en los próximos 100 años? ¿Qué impacto van a tener? ¿Estás invirtiendo en cosas que van a sobrevivir el fuego de la eternidad? Son cosas que tenemos que preguntarnos. Lo que estoy haciendo verdaderamente tiene un valor eterno. También me parece que cuando hablamos del reino de Dios, tenemos que incluir el concepto de la administración de los recursos. No es que el dinero sea malo, pero en el reino de Dios eres un administrador. Somos administradores, no somos dueños. Todo lo que tenemos es un recurso que Dios nos ha confiado para avanzar su reino. Eso significa que vivas en pobreza, que no vivas en pobreza. Eso no significa que vas a vivir en pobreza y que vas a vivir en maldición, pero sí significa que vives con generosidad, con responsabilidad. Lo interesante es que cuando Jesús explica esto, Él da una promesa muy grande y Él dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Y la pregunta que tenemos que hacernos, si lo que leímos fue ese verso, nada más es qué cosas Él está hablando. Y las cosas que Él habla, que van a ser añadidas en tu vida, son las cosas que afanan al mundo. De eso se trata el verso, como lo que es la comida, el vestido, la provisión. Cuando Dios se convierte en nuestra prioridad número 1, Él se hace responsable de todas las otras prioridades, de la número 2, de la 3 y de la 4. Y esto no es una fórmula mágica que garantiza una riqueza material, pero sí es una promesa sólida de que nunca te faltará lo que realmente tú y yo necesitamos. He visto esto funcionar en mi propia vida y en la vida de tantas miles de personas. Cuando genuinamente ponemos los valores de Dios primero, cuando realmente buscamos su reino sobre nuestra comodidad, algo sobrenatural sucede con la provisión. No siempre es más dinero. A veces es más sabiduría para administrar lo que tenemos. Más paz en medio de la incertidumbre, más oportunidades que no podrías haber creado tú o nosotros mismos por nuestras manos. Cuando hablamos de buscar primeramente el reino de Dios, es la decisión más práctica que tú puedes tomar. No es un escapismo espiritual, no es de estar tratándote de escapar de la vida, no. Es reconocer que hay un rey sobre todos los reinos y que tenemos que alinear nuestra vida con su gobierno y que esa es la manera más inteligente en que podemos vivir. Es vivir como si Dios fuera realmente el CEO, el presidente de nuestra vida, no solo un consejero espiritual a quien tú le haces consultas únicamente los domingos. Es buscar su reino primeramente cada día, en cada decisión, porque sabes que cuando Él es el rey, todo lo demás encuentra el lugar correcto.